que ya vimos nosotros la semana pasada que fue completamente ilegal de principio a fin. La hora del juicio, no estaban todos los miembros del Sanedrín, o sea, todo fue una irregularidad de principio a fin. No había una causa, no había un testigo, la persona acusada no podía ser un testigo del delito, sino otra persona tenía que ser un testigo del delito, tampoco estaba esa persona testigo del delito, o sea, todo el juicio que pasó Jesús fue injusto, de principio a fin, ¿no? Pero es importante entender que, aunque es un juicio injusto, Jesús está en control de esta situación y Él está exponiendo su vida voluntariamente frente a estas personas. Estas personas están haciendo lo que están haciendo hoy porque Jesús lo está permitiendo. Ahí Él está permitiendo que hagan estas cosas porque Él va a dar su vida por nosotros, ¿no? Él se va a someter y se está sometiendo a la voluntad del Padre, aunque la voluntad del Padre sea muy difícil y muy dura como lo era ir a la cruz. Y así también nos va a pasar a nosotros muchas veces. A veces someterse al Padre va a ser muy difícil, ¿verdad? No es nada fácil someterse a Dios. No es nada fácil someterse a su palabra. ¿Para quién es fácil? Hay que reconocer que no es fácil. Nos molesta. No nos gusta obedecer. Pero ¿sabes qué es mejor obedecer a tener las consecuencias de no hacerlo? Porque las consecuencias de no hacerlo son trágicas para nuestra vida. Pero Jesús se está sometiendo a la voluntad del Padre y luego de pasar por este juicio religioso llevan a Jesús ante Pilato. Aunque la verdad es que eso llevan a Jesús. Es como, en realidad lo llevan, pero Él va. En el fondo Él está yendo a la cruz, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros vemos en este segundo juicio, ¿no? De ahora lo llevan ante el tribunal humano, el tribunal romano, es que apenas llegan a la casa de Pilato, ¿no? Llegaron al pretorio, dice ahí, y el pretorio era la casa donde residía el gobernador o el gobernante, en este caso Pilato, ¿ya? Era la residencia de él. Entonces había una especie de antejardín o patio donde era llamado el pretorio. Entonces ese lugar era un lugar obviamente gentil, no era un terreno judío, por decirlo de alguna manera, sino un terreno gentil. Es como cuando tú vas ahora a un consulado. Cuando tú entras a un consulado, tú tienes que regirte por las leyes del país donde es el consulado, ¿cierto? No sé si han ido a la embajada o al consulado de Estados Unidos en Santiago, cuando teníamos que pedir ante una visa. Pasabas por una serie de revisiones, porque en realidad es como entrar a Estados Unidos, en realidad. Entonces, obviamente, este pretorio también era un lugar romano, era un espacio romano. ¿Y qué pasó? Lo primero que nosotros vemos, ¿verdad?, que como espacio gentil, como un espacio de gente no judía, para los judíos y para los religiosos en general, y especialmente para los religiosos, esta era un área inmunda, sucia y apartada de sus tradiciones. Los judíos y los religiosos en general veían a los gentiles como, literal, perros malvados, sucios e inmundos, casa donde nunca ellos entrarían. Era tan fuerte la tradición que cuando veamos el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta de algo, que cuando lleguemos al capítulo 9 y 10, o 10 en realidad, Dios va a querer salvar a un gentil, a un centurión romano, ¿no? Y para esa misión tiene pensado en Pedro. Pero antes de enviar a Pedro, el Señor tiene que enviarle una visión a Pedro, súper potente y que lo perturbó. ¿Cuál era esa visión? Le muestra un lienzo con puros animales impuros, cosa que en la dieta judía era asquerosa, ellos no lo comían, ¿no? Entonces lo impactó tanto esa visión, el ángel le decía: Pedro, mata y come, en esa visión. Entonces Pedro se perturbó. Señor, yo nunca he comido cosas inmundas. Y el ángel le decía en el sueño, en la visión: mata y come.
puro animales inmundos. ¿Okay? Y lo tuvo que hacer. Entonces, la lección que Dios le dio a Pedro era: Pedro, vas a tener que entrar en una casa gentil, te guste o no. Porque todo lo que yo limpio no lo puedes llamar impuro. Lo que Dios le mostró a Pedro es que nadie es lo suficientemente impuro como para estar lejos de una salvación. Y lo que le estaba enseñando a Pedro era: Pedro, yo quiero salvar a todos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque era tan fuerte la tradición de que el gentil era inmundo, que el judío no se metía a la casa de un gentil, era imposible. Pedro, aún conociendo a Jesús, ya tenía el Espíritu Santo dentro del corazón, pero tenía prejuicios contra los gentiles. Todavía los tenía. Y eso es tremendo. Imagínate, alguien que pasó 3 años con Jesús, tenía el Espíritu Santo dentro, predicó de una forma extraordinaria, usado por el Espíritu Santo, pero todavía no puede entrar a una casa gentil, porque lo considera ceremonialmente impuro. Todavía Dios tenía que tratar algo en la vida de Pedro. Y es lo que está pasando aquí. Está pasando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Era la Pascua. Entonces los judíos no querían contaminarse entrando al pretorio. ¿Te fijas? Ellos están preocupados de guardar lo ceremonial. Están preocupados de guardarse para una ceremonia. Y esto es una paradoja, ¿no? Porque están cuidándose de no entrar a un lugar por comer la Pascua, pero están matando al Cordero de Dios, que, como Juan dijo, vino para quitar el pecado del pueblo. Es paradójico. Pero lo que vemos aquí son 2 sistemas enfrentados. Uno que salva y otro que no salva. Uno que provoca fruto y otro que no tiene ningún fruto, solo obras externas sin vida. Uno comandado por Jesús y su sacrificio en la cruz, otro comandado por hombres. Religión y Jesús frente a frente. Lo vemos en este pasaje. Entonces, de alguna forma, entrar al pretorio, entrar al patio de los gentiles, o ese patio, ese lugar ahí, era contrario a sus principios religiosos, pero estaban condenando al Hijo de Dios. ¿Te fijas? Están rechazando la voz de Dios para ellos. Tienen la salvación enfrente, pero ellos quieren comer la Pascua. ¿Entiendes? Hay una situación ahí paradójica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos en eso, vemos la hipocresía que trae la religiosidad. La religiosidad es hipócrita en todo sentido, porque hace parecer algo bueno, pero que no es bueno. Hace parecer importante lo que no es importante. Hace parecer meticulosamente espiritual algo que no es meticulosamente espiritual. Entonces, nosotros no lo decimos, pero la religiosidad está muy arraigada en nosotros. Siempre me examino esa parte. Y yo creo que siempre nos tenemos que examinar esa parte, de caer en la religiosidad. ¿Y cómo podemos caer? Bueno, pensar que porque no hacemos o hacemos ciertas cosas mejores, o a nuestro parecer mejor que otro, entonces nosotros estamos en un nivel espiritual mayor. ¿Cierto? Llámese cualquier cosa. No digo yo las doctrinas fundamentales, pero hay ciertas libertades que Dios nos ha dado en diferentes áreas, y que a veces, por no hacer ciertas cosas, que es una convicción personal, condeno a otro que no tiene la misma convicción, y finalmente yo me aparezco como alguien superior al resto. Eso es religiosidad. Es religiosidad, ¿verdad? Hay gente que, por ejemplo, no va a una playa, o no se pone un traje de baño. Hay otra gente que sí lo puede hacer. Son cosas que no están en la Biblia así como claras, ¿no? No es un asunto importante. O como esto y no como esto otro, ¿ves? No es más espiritual comer esto o no comer esto otro. Eso no tiene que ver con lo espiritual. ¿Te fijas?
¿Qué pasa con los religiosos? Que ellos diezmaban el eneldo, la menta, el comino meticulosamente. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta acción? ¿Qué pasa con que están condenando al Hijo de Dios? No lo están recibiendo. Le están diciendo no te necesitamos. Porque nosotros podemos. Nosotros tenemos los rituales. Nosotros podemos limpiarnos. No necesito limpiarme de otra forma. Y eso es religiosidad e hipocresía y orgullo. Si hay algo que la religiosidad hace es producir orgullo, en decir yo soy mejor. ¿Mejor? ¿En serio? Mientras más cerca a Jesús estamos, menos religiosos somos y reflejamos más su carácter en nuestra vida. Entonces, no lo decimos, pero muchas veces pensamos que porque no hacemos ciertas cosas nos da el derecho a ser superiores, estamos más cerca de Dios de alguna forma que otro hermano que sí lo hace, ¿no? A veces son detalles, pero importante revisarnos. Jesús tuvo advertencias súper duras para estas personas en Mateo capítulo 23, versículos 13 al 33. Él ya se los había dicho varias veces, pero en Mateo capítulo 23, versos 13 al 33, fue es como la ocasión en que se lo dice un poquito más fuerte, y de hecho se lo dice justo llegando a Jerusalén. Él estaba en Jerusalén, él estaba antes de ir a la cruz, y les dice esto, ¿no? Les dice en el Mateo 23, versos 23. Perdón, verso 13. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Oh, tremendo, ¿no? Qué terrible va a ser esa acusación del Señor, decir, ustedes no permitieron que entraran gente que yo quería salvar. Es tremendo eso. Dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, aquí está otra cosa que hacían, que devoran las casas de las viudas aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. O sea, vamos a orar por la hermana, ¿no? Están toda la tarde y finalmente, hermana, ¿qué tiene que darme? ¿Tiene algo para darme? ¿Tiene algo para mí? Terrible. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llegan a hacerlo, lo hacen hijos del infierno 2 veces más que ustedes, ¿no? Buscan prosélitos, buscan, ¿cómo se llama esto? Hermanos, ¿no? Nuevos hermanos que vengan, y finalmente los esclavizan a un sistema y no los llevan a Jesús, ¿cierto? Luego dice: hay de ustedes, guías ciegos, porque dicen, no es nada si alguien jura por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Qué es más importante? Si ahí está el punto. ¿Qué es más importante? Esa es una pregunta interesante. ¿El oro o el templo que santificó el oro? Entonces, un montón de cosas. Podríamos seguir revisando esta larga lista, pero quiero irme al verso ahora 33 hasta el 36, que un poco nos explica lo que estamos viendo hoy. Dice: serpientes. Oh, qué tremendo, ¿no? Que le digan a alguien así. Camada de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, miren, yo les envío profetas, sabios y escribas. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán, y a otros los azotarán en sus sinagogas, y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿De dónde viene el sistema religioso, no? De Caín, ¿no? Abel vino al Señor con un corazón dispuesto. Abel vino al Señor entregando su ofrenda con un corazón humilde. En cambio, Caín vino al Señor con ofrenda también, pero había una diferencia. La diferencia estaba en su corazón.
Él quería impresionar más con su ofrenda que su hermano. Y ahí estaba el problema. Quería un reconocimiento por su ofrenda. En el fondo, la ofrenda de Caín fue para su reconocimiento. La de Abel fue para la gloria de Dios. Y como fue para su reconocimiento, como el Señor conoce el corazón, algunos dicen que fue por el tipo de ofrenda. No, no se trata del tipo de ofrenda. Los dos llevaron cosas de su cosecha y ya. Lo mejor. No estaba en ese problema. El problema estaba en el corazón, no en lo que llevé. El corazón de Caín era el problema. Y entonces Caín fue alguien que no tenía una buena intención en el corazón. Lo hizo de manera religiosa. Yo quiero que me reconozcan a mí. En cambio, Abel, su sangre, que todavía ahí está, dice el Señor siempre atento, ¿no? Para él Abel fue un tremendo hombre. Sigue. Y tal como Abel ahora, los judíos están queriendo matar a Jesús. Y lo van a matar. Van a derramar sangre inocente. Porque si hay algo que la religión no soporta, es que Dios reconozca al humilde de corazón. Y que tome a alguien y lo salve por la gracia de Dios. Y tenemos que tener cuidado, familia. Porque este es un espacio y que tiene que ser un lugar para cualquier persona. Cuando empezamos a poner peros, ahí yo me voy a poner pesado. Porque este es un lugar para cualquier persona que venga. Y la obra no la voy a hacer yo, ni la va a hacer usted, la va a hacer el Espíritu Santo en esa persona. Y nosotros damos testigo de lo que el Señor hace en medio de nosotros, solo enseñando la palabra de Dios, fielmente. Personas se nos han acercado a fines de las reuniones hace mucho tiempo ya, diciéndonos: yo estaba en esto, escuché la palabra, ustedes me recibieron, ustedes me amaron, y yo me entrego ahora al Señor, y ahora yo ahora sí, ahora soy acá. Pero no somos nosotros, es el Señor. Hoy día mismo, ¿no? Qué alegría fue escuchar a Mica. Fue una alegría enorme. Y verla emocionada en su corazón. Y para nosotros es un gozo, porque ella también es parte de la familia de acá, ¿no? Entonces, pero una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención es que ella tenía barreras, ¿no?, con la iglesia. Pero cuando esas barreras caen y le mostramos a Jesús, las personas van a entrar. Y creo que uno de los grandes problemas es que la iglesia se ha transformado más bien en un club de buenas personas, un club de querer parecer buenas personas, cuando en realidad es un club de pecadores salvos por la gracia de Dios. No somos un club, somos una iglesia, somos el cuerpo de Cristo, salvos por la gracia de Dios. Entonces mira lo que van a hacer estos tipos, ¿no? O sea, están: oye, pero es que no, me puedo ensuciar, puedo manchar mi ropa, no me puedo manchar, no puedo comer la Pascua, y están matando al Hijo de Dios. Cuidemos de guardar lo verdaderamente importante. Y los detalles, cada uno tiene sus propios temas, ¿no? Si alguien no quiere comer cierta comida y considera que está mal, gloria a Dios por eso, está bien. Pero tampoco piense que el que come, no, él está peor que nosotros. No es así. Son detalles. Lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? En un pasaje que tengo por ahí anotado. Pero es la justicia, la misericordia y la fe. Dejaron de lado, dijo Jesús, lo más importante de la ley. La justicia. ¿Por qué la justicia? Porque la ley es justa, ¿no? ¿Y qué me muestra la ley? Que yo no soy justo. La misericordia, porque a pesar de no ser justo,
Dios quiere salvarme. Ahí muestra su misericordia. Y la fe, porque el único medio para ser salvo es la fe. Esas son las tres cosas más importantes de la ley. Que Dios es justo y su ley es justa, pero yo no. Que Él es misericordioso y me quiere perdonar. Y que por la fe es posible acceder a Dios. Y nada más. Todo el resto de ceremonias, todo el resto del tema tenía una sombra, era una sombra de lo que había ocurrido en Jesús. Todo se cumple en la persona de Jesús. Él es la Pascua, Él es el agua viva, Él es el tabernáculo, Él es todo. El sacrificio pascual, etc. Todo es Jesús. Entonces, ahora Jesús está frente ahí a Pilato y esta gente se cuida del lugar, pero no se cuida su corazón. No está examinando su corazón. Piensa que todo se trata de algo exterior, cuando en realidad algo se trata de algo interior, ¿no? ¿Para qué tanto sacrificio? Dijo el Señor. Yo no quiero tus sacrificios, yo no quiero tus diezmos, yo no quiero tus ofrendas, yo no quiero eso, yo te quiero a ti. Eso dice el Señor. Yo te quiero a ti, quiero a tu corazón, quiero que me lo entregues, quiero que me lo des. Eso es lo que quiero yo. Porque cuando yo le doy el corazón, le doy todo lo demás. Pero lo primero es el corazón. Los religiosos le dan todo lo demás, menos lo más importante, el corazón. Eso es lo más importante que nosotros le tenemos que dar al Señor, ¿verdad? Es como cumplir mes a mes con algo, ¿no? Fui a la iglesia. O como los católicos también, igual muchos evangélicos, ¿no? Ya fui a la misa del gallo, fui a la Semana Santa a la iglesia, fui al 21 Bel, estoy listo, ¿no? Es como cumplir. Y muchos evangélicos exactamente lo mismo, fui a la iglesia, cumplí, ¿no? El Señor no quiere eso, quiere mi corazón, revelarse en mi corazón, vivir en mi corazón, morar en mi corazón, porque me quiere a mí, más que lo que hago. ¿Entiendes? Entonces, te cuidas del lugar, pero no tu corazón. O sea, esta gente se está cuidando de lo exterior, pero no su corazón, dejando de lado lo más importante: justicia, misericordia y la fe. Entonces, tremenda paradoja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Jesús y Pilato? Entonces, ¿cómo es la interacción que Juan nos muestra acá? Vamos a ver lo que está pasando aquí, ¿no? En estos versos. Bueno, Pilato en realidad no tenía muy buenas relaciones con los judíos en general, no para nada. De hecho, estas fiestas eran tremendas, eran así, en buen chileno, un cacho para el gobernador. ¿Por qué? Porque se levantaban los nacionalistas, normalmente celotes, que se levantaban, ¿no? Ustedes sabían, ellos querían la liberación para Israel, pero lo querían por las armas. Siempre hay gente que quiere las cosas por las armas, en todo orden de la historia, ¿no? Y ellos querían como la liberación de Israel, pero lo querían a través de las armas. Entonces eran fechas complicadas. Todas las sediciones, los movimientos, todos estaban en estas fechas de fiesta porque había mucha agitación nacionalista, esto de que somos Israel. Entonces, vamos a liberarnos del poder romano. Entonces, era terrible para Pilato esta situación. Era una situación bastante complicada, pero nosotros vemos que su acusación, la acusación contra Jesús, fíjense ustedes lo cual era la acusación que estos hombres llevaban a Jesús. No podía ser blasfemia. ¿Cuál fue por qué llevan a Jesús? ¿Cuál fue la decisión del juicio ante los judíos? Era que él había blasfemado porque había dicho que era el Hijo de Dios, ¿cierto? Blasfemia. Pero no podían llevar esa causa a Pilato, porque esos eran temas de su ley. No era un tema que a Pilato le competiera. O sea, la verdad es que le daba lo mismo que fuera blasfemo o no, porque Pilato mismo se consideraba alguien de la divinidad. César era un dios, entonces le daba lo mismo que alguien dijera que era otro dios o se hacía Dios, daba lo mismo. A él no era tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ellos debían traer otro cargo. Entonces, ¿qué otro cargo están trayendo? Que él se hace a sí mismo un rey. Ese es el cargo que llevan. Se está haciendo un rey. Mira, le están tocando la fibra a Pilato. Oye, mira, que hay otro rey.
¿no? El rey de los judíos. Entonces tocaron esa fibra de Pilato. Pero a Pilato en realidad no le agradan los judíos, no le agradan. Para ellos son un problema, ¿ya? Pero ahí está el diálogo. Si no hubiese sido malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces, vemos que la clara intención de estos judíos no solamente era entregárselo a Pilato, sino más que lo pudiera dar muerte, porque ellos en el verso 31 le respondió a Pilato: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, le dijeron los judíos. Ahora, es interesante. La ley de Dios decía que ¿qué había que hacer con los falsos maestros? ¿Qué había que hacer con ellos? Apedrearlos. De acuerdo a la ley judía, si Jesús era culpable para ellos, debería haber sido apedreado. Ahora, ¿cómo es el Señor para que su palabra se cumpla? Jesús no debía morir apedreado. Las profecías. Y Jesús le dijo a Nicodemo que el Hijo de Dios tenía que ser levantado. Él tenía que morir en una cruz. Entonces, un tiempito antes de que esto ocurriera, el gobierno romano le quitó la potestad a los judíos de matar a alguien. Interesante. Todo se dio y todo Dios lo está llevando para que Jesús no muera apedreado, muera en una cruz. Entonces, interesante cómo el Señor mueve todo. Jesús debía morir en una cruz. Dios está en control, Dios está haciendo todas las cosas, ¿no? Ahora, mira lo que dice el verso 33, por favor, en el diálogo entre Jesús ahí y Pilato. Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? A ver, Pilato, cuéntame, ¿no? Y Jesús es el rey de reyes. Le está diciendo: a ver, ¿tú lo estás diciendo por ti o tú estás repitiendo lo que te están diciendo otros? En el fondo es eso. Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora, mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que yo soy rey. Entonces respondió Jesús: para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Entonces, el diálogo con Pilato es interesante. Pilato es como si él estuviera respondiéndole a Jesús, no Jesús a Pilato. Jesús está tomando el protagonismo y está insistiéndole a Pilato, le está contrapreguntando cosas y le está llevando a tener inquietud por Jesús. Y es interesante lo que está pasando con esto. Jesús le confirma algo importante. Le confirma a Pilato: Pilato, yo soy un rey. Eso es lo primero que le confirma. Lo segundo que le confirma: pero no te preocupes, que este reino no es de aquí. Este reino es celestial. Este reino no es de este mundo. Nunca va a pertenecer a este sistema mundial. Y esto es una enseñanza gigante, familia, para nosotros. Hay mucha profundidad en esto. El reino de Dios no tiene intereses ni favores políticos, ni los busca. No los necesitamos. ¿Ok? Hace años atrás se hizo alarde de un acuerdo entre pastores y políticos firmando el Día Nacional de la Iglesia Evangélica en Chile, y es un orgullo enorme. Y yo decía: ¿orgullo de qué? ¿Orgullo de qué? ¿Lo necesitas? ¿Lo necesito? ¿Lo necesitamos? El reino no es de este mundo. No podemos usar las armas de este mundo para promover un reino que no es de este mundo. Por lo tanto, no tiene ni intereses ni favores políticos este reino de Jesucristo. No hay ningún partido político detrás de Jesús. Ninguno.
para quienes piensan que Jesús era un comunista o no, ningún partido político estaba detrás de Jesús. No establecerá Jesús el reino por medios humanos o sistemas humanos. Nadie va a elegir a Jesús como rey, porque Él lo es. O sea, no va a ser por votación popular, ¿ok? Este reino. Jesús no va a ser elegido rey por partidos políticos, ni por conglomerados, ni por agrupaciones sociales. Su reino no va a ser edificado sobre guerra, agitación social, o cualquier odio o resentimiento que haya entre las personas. El reino de Jesucristo está establecido sobre la palabra de Dios. Pilato era un corrupto, ¿no? Político corrupto. Él sí llegó al poder de manera corrupta. Compró su puesto. ¿Sabían ustedes eso, no? Claro. Compró su puesto. Había personas que compraban la ciudadanía. Tenían la plata, entonces compraban la ciudadanía romana. Compraban puestos y los ponían ahí, ¿no? Él era un instrumento de Roma. Tenía que hacer lo que Roma le decía. Odiaba a los judíos, pero a la vez no quería tener con ellos problemas porque iba a perder su puesto. O sea, él en el fondo no quería perder su posición, porque era tan frágil su posición. Podía salir en cualquier momento del poder. ¿Te fijas? Pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios es firme, estable y seguro. Y no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, que dijo Jesús a Pilato, sus seguidores, ¿qué hubieran hecho? Hubieran peleado por él para que no fuera a la cruz, no fuera condenado. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro habría tratado de hacerlo. Pedro trató de hacerlo. Pedro quiso hacerlo y agarró su espada. ¿Qué le dijo Jesús? No, pues, guarda tu espada. Jesús no está construyendo su reino sobre sistema político ni humano. Jamás lo va a construir sobre sistema humano. Su reino no está fundado en nada humano. Su reino está firmado en el trono de la justicia de Dios, su palabra. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Porque la iglesia, entonces, tampoco puede edificar el reino de Dios de otra manera. Y esa es la enseñanza interesante. ¿Has escuchado a los cristianos de hoy? Progres, por lo demás. Tenemos que terminar con la pobreza, tenemos que luchar también por las justicias y mira, realmente yo te digo, enfoquémonos, ¿no? La iglesia tampoco debe edificar el reino de Dios de esa forma. ¿Cómo debemos edificar el reino de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Jesús le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. ¿Cómo se edifica la iglesia entonces? Con herramientas espirituales. Así se edifica su reino. El reino de Dios se edifica en este mundo, se edifica con las armas espirituales que Él nos ha dado. ¿Cuáles son? Oración, la palabra de Dios, ¿no? El grupo, la eclesia, unida en oración, ruego, perseverando en la doctrina de los apóstoles. Esa es la forma de hacer el reino aquí, de traer el reino de Dios a las personas. Pero ¿cuánto nos hemos equivocado? ¿No? Nosotros hemos sido llamados del mundo, pero no para vivir como el mundo. Nosotros no hacemos las cosas igual. No hacemos las cosas igual porque no pertenecemos a este sistema. Pero va a llegar un día en que Dios va a remover la iglesia de este mundo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, ahí Él va a establecer su reino por 1000 años en la tierra. ¿Quién lo va a establecer?
Él mismo. Nadie más. Jesús lo va a hacer. Él lo va a hacer. Así que Jesús le está diciendo a Pilato: hey, Pilato, yo soy un rey y soy mejor que tú, porque tengo un rey que no es de acá. Soy más que tú. Es más, en otro de los evangelios, ¿qué dice? No tendrías poder sobre mí, Pilato, si no se te hubiese dado de lo alto. Jesús le dijo a Pilato: tú no te mandas solo, Pilato. Dios te está en este momento usando. Mi Padre te está usando. Tú estás bajo mi autoridad. No tendrías poder sobre mí si no te fuera dado del cielo. Es decir, Jesús le dijo: Pilato, tú piensas que estás queriendo hacer tu voluntad, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Así que el que me ha entregado a ti tiene mayor responsabilidad, Pilato. Los que te entregaron. Y más, a más de todo, viene la esposa de Pilato, esto está en otro de los evangelios, soñó con Jesús y le dice: por favor, mi amorcito, no tenga nada que ver con este justo. Y Pilato realmente estaba acorralado por todas partes. Tuvo la posibilidad enorme de ser salvo. Enorme. No sé lo que pasaría después. No lo sabemos. Pero está teniendo una oportunidad tremenda de poder ser salvo. Y es algo interesante. Mira lo que dice ahí después. En el versículo 38. Y Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Interesante pregunta. Ahora, la Biblia tiene un problema, no que tenga la Biblia un problema, sino que lo que leemos a veces hubiera sido bueno tener el audio de Pilato. ¿Se han fijado que a veces uno puede leer algo pero no sabe cómo se está diciendo? Hay dos formas en que Pilato pudo haber dicho esto. Es decir, ¿qué es la verdad? Cuéntame, ¿no? O haber dicho: ¿y qué es la verdad? ¿Y a quién le importa? Honestamente, no creo que Pilato haya tenido mucha intención de conocer la verdad. De lo contrario, Jesús hubiera respondido. Jesús no le respondió, porque Jesús sabía las intenciones de Pilato. No era precisamente conocer la verdad. Quería escabullirse nada más rápido de la situación, ¿no? Pero entonces Jesús aquí está no frente al rey, sino el Pilato frente al rey, compadeciendo ante él, ¿no? Ahora, mira lo que dice verso 39 después. Y habiendo dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él, pero es costumbre entre ustedes que les suelte a alguien, un preso, ¿cierto?, durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren pues que les suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Bueno, Pilato, como político, quiere quedar bien con todo el mundo. Diga, ¿cierto? Es así. Así que mira, si un cristiano quiere ser político, bueno, no sé, pero va a tener que quedar bien con todo. Si quiere quedar bien con todo el mundo, va a transar. Pero los políticos en general quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces trató de manejar la situación, trató de escabullirse, trató de sacar su responsabilidad y se acordó de esta tradición que había en la Pascua de liberar un prisionero. Estaba por ahí en los escritos y él se acordó. Buen estudiante era en todo caso de las leyes. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Por qué él saca este asunto ahora? Porque él pensó todo el momento que la gente iba a liberar a Jesús. Él pensó eso. Dijo: ya, vamos a hacer esto, vamos a cerrar. Él no es culpable. Él sabía que no era culpable. Además sabía que lo habían entregado por envidia. Todo eso sabía Pilato. Por su esposa supo que era un justo. Por lo que conversó con Jesús, cada vez tenía más miedo.
pero un poco para escabullirse de la responsabilidad, dijo, ya, vamos a hacer esto, y en todo momento yo creo pensó que iban a liberar a Jesús. Y yo creo que su sorpresa al escuchar que la gente empezó a gritar que liberaron a Barrabás fue mayor. Porque la próxima semana vamos a ver que va a hacer todo lo posible para que Jesús salga. E incluso lo va a azotar para que ya listo, ya lo castigué, ¿no? Tampoco. Entonces, interesante lo que está pasando en este instante. Este hombre está perturbado, pero pudo más su posición que la verdad que tenía enfrente. ¿Y sabes qué, familia? Creo que este es el mensaje al cerrar el día de hoy. No comprometas tu posición por una mentira. No comprometas tu posición. Tú tienes una posición en Cristo. No comprometas tu posición delante del Señor. Sigue al Señor con todo tu corazón. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿No? Y va a llegar un momento que tenemos que tomar decisiones en la vida, nos vamos a ver enfrentados a situaciones distintas, en que vamos a tener que decidir, como esto, ¿no? Y vamos a tratar de quedar bien con todos, pero te digo algo, es mejor quedar bien con nuestro Señor. Y el Señor va a estar contigo. El Señor va a ser ese cuarta persona que va a estar dentro del horno de fuego ardiendo cuando obedezcas al Señor. ¿Se acuerdan cuando los 3 amigos de Daniel lo echaron dentro del horno de fuego? ¿Por qué fue? ¿Te acuerdas? No quisieron arrodillarse ante otro Dios. Y ellos obedecieron. No les quitó el castigo, los metieron al horno de fuego, pero había un cuarto adentro, que identificaron los guardias como uno parecía un hijo de hombre, ¿no? O sea, como un Dios. Jesús estaba ahí. Jesús estaba con ellos. En la llama. En la llama ardiendo estaba Jesús con ellos. Cuando obedecemos al Señor, cuidamos de no comprometer nuestro compromiso con el Señor. El Señor va a estar con nosotros. Este hombre, Pilato, va a tener la posibilidad de su vida de elegir por Jesús y no lo está haciendo. Pero todos los días yo tengo que enfrentarme a elecciones. Obedecer o no obedecer a Dios. Son decisiones que cada uno tiene que tomar, porque Dios nos ha hecho seres libres. Tenemos esa posibilidad. Pero no comprometas tu posición con el Señor por quedar bien con todo el mundo, porque a veces no vamos a quedar bien con todo el mundo, y es lo más probable que no vamos a quedar bien con todo el mundo, ¿verdad? Así que, familia, el Hijo de Dios, que es libre de pecado, sufrió el peor castigo por nuestros pecados. Él fue atormentado, Él está siendo vituperado, pero Él venció la muerte. Los golpes que va a sufrir aquí, los castigos que está sufriendo aquí, este justo juicio, todo lo está enfrentando consciente, porque sabe que es la forma de darle salvación incluso a esas personas que estaban en ese momento allí, y quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos, y no basta con solo oír, tengo que tomar una decisión con lo que oigo. Pilato no la tomó, Herodes tampoco. ¿Se acuerdan de Herodes? Con esto termino. Juan el Bautista predicaba, ¿sí? El arrepentimiento, y pasaba Herodes y Juan el Bautista, ¡pum!, se lo tiraba todo así. Y dice la escritura que Pilato, Herodes lo escuchaba de buena gana, le gustaban sus predicaciones. Si estuviera en nuestros tiempos, descargaba todos
todos los podcasts descargaba todos los podcasts de Juan el Bautista. Mira, aquí tengo todos los podcasts de Juan el Bautista. Hasta se ponían los audífonos para escucharlo, ¿no? Pero ¿qué pasó con él? Nunca tomó una decisión. Le gustaba como predicaba, que bacán como predica. Como mucha gente hoy día, me encanta cómo predica tal persona, me encanta escuchar estudios bíblicos, ok. Pero ahora, ¿qué decisión va a tomar? Y finalmente él tuvo una situación en que su pecado, que tanto Juan le había hablado, que tenía problemas, le jugó otra mala pasada. Una muchacha bailó para él, despertó todos sus sentidos y dijo, voy a hacer lo que ella quiera. Y su madre dijo la cabeza del Bautista, porque su mamá le caía gordo Juan el Bautista, ella no quería escucharlo. Y entonces le trajo la cabeza a Juan el Bautista, ¿sí? Para asegurarle que lo había matado. Pero él se entristeció mucho. Por eso cuando llegó Jesús después, pensaba que era Jesús resucitado, era Juan el Bautista resucitado. Seguía en su consciente las prédicas, los podcasts de Juan el Bautista, pero no había tomado la decisión. No basta con escuchar, hay que tomar decisiones. Pilato no la tomó. No sé qué pasaría más adelante, pero no dejemos que pase el tiempo. Tenemos que tomar las mejores decisiones mientras podamos tomarlas. ¿Oramos?